Hola a todos, es un placer estar con ustedes otra vez con nuestro curso de criollo haitiano. Hoy vamos a seguir con la clase número 4. Eso quiere decir que ya tenemos 3 clases disponibles. Si todavía no has visto esas clases, te aconsejo que volver a verlas o verlas primero y después puedes seguir con esa clase número. Tenemos este manual disponible para todo el mundo. Si todavía no lo tienes, lo puedes solicitar y te lo enviaremos por PDF. Hoy, en la clase de hoy, vamos a seguir con la fonética. Y sabemos que la fonética es indispensable para poder pronunciar bien un idioma. Por eso estoy tratando de detallar la fonética del idioma criollo haitiano. Es solo escuchar el sonido, no es algo que vas a tener que estudiar de memoria. Hoy vamos a seguir con AN, que se pronuncia como A, que en general la gente me dice que no se escuchan el sonido de la N. Vamos a practicarlo y verás que se escucha claramente la N, aunque dice nasal. La I, la N, la N, y la IN, in, y después la OUN, un. Pero como siempre, antes de empezar con la fonética, hacemos un poco de historia. Pero hoy voy a hacer la historia a la manera de los argentinos. Tengo acá mi mate con mi nombre y bombilla. Y también tengo mi yerba. Entonces tengo todo listo. Voy a empezar a preparar mi mate y seguimos con la clase. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de Toussaint Louverture. Pero el nombre de este señor no era siempre Toussaint Louverture, era Toussaint de Breda. Pero vamos a explicarte por qué lo llaman Toussaint Louverture. La historia empezó cuando, trajeron a su padre, que se llama Hippolyte de Gao, como esclavo a Haití. Aunque el padre o el abuelo de Toussaint era de una familia honorable en Benín, hablando de África. Bueno, vendieron a su padre a la herencia o hacienda de un señor que se llama Conde de Breda. Entonces ahí nació Toussaint. Por eso lo llamaron Toussaint de Breda, porque nació en esa hacienda de Breda. Bueno, pertenecía o el dueño de esa hacienda que se llama Baino de Libertad era un buen hombre. ¿Por qué digo eso? Es porque en esa época los esclavos no tenían derecho a aprender a leer. Y lo que hizo él es animar o dar la oportunidad a Toussaint de Breda a aprender a leer y a escribir el francés. Más de eso, él hizo de él su cochero o su comaestro en la hacienda. Entonces trabajaban juntos. Y también ese Toussaint era como un jinete que tiene muy buena reputación, o todos lo conocían. Él sabía bien manejar los caballos. Y también tenía arte hasta de la medicina. Sabían cómo usar las plantas para hacer medicina. Entonces pueden ver que era un hombre inteligente.
pero físicamente era muy chiquito. Por eso lo llamaban Bâton Fatra. ¿Qué quiere decir? En criollo haitiano sería como un bastón para tirar en la basura. Él tuvo el privilegio de ser libre a los 33 años. Estoy hablando de 1776. Ya a los 33 años era un hombre libre, inteligente, libre. Bueno, se casó con Susan y tuvo dos hijos, Isaac y Placide. Bueno, desde este año 1776 a 1791, Toussaint hizo muchas cosas, que sea en la Fuerza Armada francesa o española. Pero en la parte B o en la próxima clase vamos a hablar justo de lo que él hizo en el año 1791 y de ahí te voy a decir por qué lo llaman desde entonces Toussaint Louverture. Pero por ahora seguimos con la clase. Ok, empezamos con AN. Como lo saben que BA se pronuncia como ba. Pero ¿qué pasa cuando pongo una N? Se dice ban. ¿Ven la diferencia? Ba, ban. Con el sonido an. Seguimos. Sha, sha. Cuando pongo la N, digo chan. ¿Ven? Sha, chan. Seguimos con la D. Da. Ahí digo da. Con la N digo dan. Dan. Da. Dan. Con la F digo fa. F-A, fa. F-A-N digo fan. Fa es diferente de fan. Con la G, ahí digo ga. Con la N digo gan. J, ja. Con la N digo Jean. Seguimos con la K. K-A. K. K-A-N. Can. La L. La. La. Con la N digo lan. Es diferente la y lan. Con la M. Ma. Ma. Con la N. Ma. ¿Ve la diferencia? Ma. Y con la N. Ma. Ma. Con la N ahora. N-A. Na. Digo solo na. N-A. N. Na. Na. P. P-A. Digo pa. P-A-N. Digo pan. R. Ra.
con la N digo R. Pueden ver que sigue el sonido de A en todo, ¿no? Seguimos con la S. Sa. Sa. Y con la N digo san. Sa. San. Con la T. Ta. Ta. Con la N. Tan. Con la V. Va. Va. Con la N digo van. Son sonidos completamente diferentes. Va y van. Con W. Wa. Es como U del español y A. Wa. Con la N. Wan. Wa. Wan. Y. Ya. Y con AN. Yan. Z. Seguimos con el mismo zumbido. Z, para decir za. Y con la N. Zan. Muy bien. Ahora vamos a pasar con EN. Ok, seguimos con EN. B. B. Mi voz no está bien, ¿eh? Ok. Seguimos con la B. Y con la N voy a decir ben. B. Ben. Con CH. Che. Che. Y CHEN. Chen. Como le decía que EN tiene sonido de en, por eso. D. D. Para tener el sonido de en con D-E-N. Den. F. Fe. Y con N. Fin. G. G. Con N. Gain. J. G. G. Y con la N. Gen. Seguimos. K. K-E. Que. Con la N. Ken. L. Le. Con la N tenemos len. Seguimos con la M. Me. Me. N. Ne. 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 La P. P. Pen. R. Ré. Rin. 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 Sé que la R es difícil, por eso lo repito tanto. Con la S. C. Sen. La T. T. Ten.
Tin. V. V. Vin. Seguimos con W. We. Wen. Y ahora seguimos con la Y. La Y es Ye. Yen. No olviden que la Y es doble I. Por eso digo yen. Con la I vamos a ver como si agregamos otro I a Y, que es ya doble I, vamos a tener como triple I, sería un I. Z, Z, I, Z. Muy bien, ahora vamos a seguir con I, N. A ver qué sonido podemos conseguir con I, N. ¿Listo? Seguimos con IN. Tenemos bi, bin. El sonido de in para IN. Shi, shin. Di, din. Fi, fin. Gi, gin. Ji, ahí estamos, ji, jin. Ki, kin. Pueden ver que yo sigo con el sonido in. Es así el criollo. Como el español también, que las palabras se pronuncian tal como está escrita. Es solo práctica, nada más. Seguimos con la L. Li, lin, lin. M, mi, min. N, ni, nin. P, pi, pin. R, ri, rin, rin, rini, rin. Ahora vamos a seguir con la S, ¿no? Con la S tenemos si, sin. Tenemos con la T, ti, tin, tin. La V, vi, vin. W, wi, win. Con Y, triple I, yin. La Z, zi, zin. Ok. Acabamos de ver a N, E, N, I, N. Ahora vamos por O, U, N. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Seguimos con bu, la B, bu. Con ese mismo B, O, U. Pongo N, tengo bun. ¿Escuchan el sonido de un? Voy a hacer lo mismo para todos.
Shu, shun, du, dun, un. Fu. Ahí yo debería poner fun. Es un error. Es fun. Seguimos con G, gu, gun, ju, jun, ku, kun, lu, lun, mu, mun, nu, nun, pu, pun, wu, wun, su, sun, tu, tun, vu, vun, wu. Es como si fuera doble U. Wu, wun.